En primer lugar, pues aquí estamos, que acompaño, más que ellas me acompañan a mí, tanto la directora Ana Ulloa como la jefa del Departamento Económico Financiero, Maritina Vidal, y estamos aquí para hacer la rueda de prensa del balance de gestión de Port Castelló del año 2020. Lo que vamos a hacer es, más o menos, la rueda de prensa se divide en... Es un balance de los tráficos de este 2020 tan especial que hemos vivido, después el balance económico-financiero y, por último, pues un poco las previsiones que tenemos para el 2021. Empezamos ya con datos que conocéis, que son todo el tema de tráficos. Ya sabéis que en el total de tráfico de mercancías hemos acabado el año 2020 con un descenso del 10,54% respecto al año 2019. Dado el año que hemos vivido, no es una mala cifra. Es verdad que ha venido muy lastrada por todo el tema de mercancía general, casi que ha sufrido un descenso del 34%, pero también es verdad que tanto los graneles sólidos como los graneles líquidos han aguantado bastante bien el año. Los últimos meses han sido bastante buenos y descienden en torno a un 5 y un 7% respectivamente. Ese 10,54 de tráfico de mercancías, pues en cierta manera lo podemos comparar también con que en el sistema ha descendido en torno al 8,65. Para que os hagáis una idea, vamos a dar también datos de comparación con el sistema en algún momento para poner también en contexto cómo ha sido el año. La evolución de los últimos 10 años, pues ahí la veis. Es verdad que ha sido una década de crecimiento constante, alcanzando el máximo en 2018. En 2019 se bajó un 2% y el 10% que bajamos ahora en 2020. Seguimos estando en niveles por encima de 2017, que yo creo que eso es un buen dato. Estamos moderadamente satisfechos porque la pandemia evidentemente ha afectado, pero también estamos alerta y ocupados por mejorar, porque no toda esa bajada que hemos tenido de tráficos tiene que ver con la pandemia y estamos trabajando para seguir recuperando tráficos. También otro dato que es importante son las principales mercancías, evidentemente muy asociadas al sector energético y al sector cerámico. Evidentemente, como podemos ver, tanto el petróleo crudo, el feldespato, como las arcillas agrupadas suponen casi el 50% de toneladas de todo Port Castelló. Ya sabéis que el granel líquido es en torno al 52% de todas las toneladas del puerto de Castellón. Y aquí vemos las 10 mercancías más importantes, que solo con estas 10 mercancías pues superamos el 80% de tráfico de nuestro puerto. Hitos a destacar dentro de este 2020. Pues bueno, como veis, el mes de febrero del 2020 fue el mejor mes de febrero de la historia de Port Castelló, tanto en tráfico total como en granel líquido como en granel sólido. A partir de ahí, pues bueno, ya se complicó todo en general, no únicamente el tema de tráfico, sino que se complicó. Y después, al cierre, dos datos que queremos destacar en cuanto a tráficos. Por una parte, conseguimos escalar a ser el segundo puerto en graneles sólidos. Es verdad que del segundo al sexto hay una diferencia muy pequeña, pero el dato ahí está. Conseguimos cerrar el 2020 como segundo puerto de todo el sistema de las 28 autoridades portuarias en graneles sólidos, y que nos mantenemos en el 9º puesto en el ranking de mercancía de tráfico total del sistema portuario. Saltamos a la segunda parte de la rueda de prensa, el balance económico, que evidentemente pues, está condicionado por la disminución de tráficos, y vamos a entrar a nivel de detalle. Quiero empezar diciendo que nosotros valoramos el 2020 desde el punto de vista económico también como un buen año a pesar de la pandemia. Incluso una reflexión, aunque esta rueda de prensa, aunque esta presentación se miren mucho los números, hay una de las cosas que yo creo que son importantes, porque hemos dejado en un segundo plano el tema de números y hemos apostado por estar al servicio de nuestros clientes. Y esto a lo largo de la
de la rueda de prensa lo vamos a explicar y lo vamos a demostrar con hechos. Si empezamos por los ingresos de explotación, evidentemente, debido sobre todo a la caída, a la disminución de ese 10% de tráficos, pues tenemos una disminución del 11,69 de ingresos, ¿no? 3.800.000 euros aproximadamente, en los que, evidentemente, la tasa de buque, la tasa de mercancía, tienen que ver si esa reducción del 19 y del 14% tiene que ver con la disminución de tráficos, no tanto a lo mejor asociada a la tasa de buque, por ejemplo, a pandemia, sino a la pérdida de líneas de contenedores que todos ya conocéis. Pero también es verdad que esa bajada del 2% de la tasa de ocupación es un dato que hay que explicar. Hay que explicar porque realmente llegamos a ese resultado de un 2% de bajada de tasa de ocupación porque por temas de pandemia se han bonificado alrededor de 400.000 euros en esa tasa. Es decir, realmente, si hubiera sido un año en el que no hubiéramos aplicado ningún tipo de ayuda a nuestros clientes, ningún tipo de bonificación, esa tasa hubiera crecido, pero como la autoridad portuaria, al igual que el sistema, decidió hacer acciones para estar al lado de los clientes y ayudarlos, pues en esa tasa de ocupación hemos bonificado en torno a 400.000 euros. Los gastos de explotación, como podéis ver, muy similares a los del año anterior y por eso, pues bueno, el resultado de explotación ha sido de 9.084.309 euros, lo que supone un descenso respecto del año anterior del 29,89%. El resultado financiero, es decir, las operaciones de tipo financiero en este año 2020, bueno, en el año 2020 ya pasado, han sido de 2.328.000 euros, que supone un descenso del 22,79% respecto al año anterior. Y esto se debe a esta mejora, porque realmente esto es una mejora, se debe a la reestructuración de la deuda. Y finalmente el resultado antes de impuestos pues se queda en 6.755.000 euros frente a los 9.942.000 euros del año anterior. Esta cantidad, en cierta manera, pues al final no se reparte en dividendos, sino que esta cantidad es una cantidad que después va directamente a plan de inversiones. Lo que supone el resultado del ejercicio de, como he dicho, una disminución del 32% y comparando con el sistema en este dato tiene una reducción del 82%. Por eso decíamos que, dadas las circunstancias, creemos que el resultado económico, y como ahora seguiremos viendo, ha sido bueno. Aquí podemos ver la evolución de los resultados comparando el resultado de la explotación con el resultado del ejercicio. Como pueden observar, en el 2020 se va estrechando la distancia entre las dos curvas y cada vez se estrechará más, y esto es debido a que los gastos financieros se van a ir reduciendo gracias a la reestructuración de la deuda. Si vamos a los ratios que tienen que ver con la rentabilidad, evidentemente sufrimos o tenemos ratios peores que los del año pasado. En el ROA, por ejemplo, pues sobre todo afectado por los resultados de explotación que hemos visto antes, porque el valor de los activos es muy similar al del año anterior. Hemos pasado de un 5,46% a un 3,93%, lo que supone un descenso del 28,02%. Y el ROE, aunque para nosotros es menos importante porque no repartimos dividendos, sino que va a inversiones, pues hemos pasado de un 8,15% a un 5,23%, suponiendo un 35,83% de disminución. Siguen siendo datos muy buenos, siguen siendo ratios muy buenos que demuestran la solvencia financiera de Port Castelló. Es evidente que son ratios peores que los del año anterior, pero son muy buenos de por sí, y además si los comparamos con el sistema, pues hay que decir las cosas como son y siguen siendo muy buenos.
Después, la EBITDA y el cash flow, pues ya sabéis que la EBITDA está basada en el resultado de la explotación y el cash flow en el resultado del ejercicio. Sufren los dos bajadas en torno al 18%, como pueden observar, y es un poco el mismo análisis que hemos tenido con el ROA y con el ROE anteriormente. No son tan buenos como los del 19, evidentemente, con el 2020 que hemos pasado no pueden ser iguales, pero siguen siendo resultados muy buenos que demuestran que mantenemos solidez financiera en Port Castelló. Y otro dato muy importante para nosotros es el fondo de maniobra. Evidentemente, el fondo de maniobra crece debido, sobre todo, es fruto de ese crecimiento, sobre todo, no únicamente, pero sobre todo, del resultado del ejercicio. Aumentamos en más de 4 millones de euros ese fondo de maniobra, lo que supone un aumento del 7,71%. Y eso lo que demuestra es que este fondo de maniobra demuestra que tenemos capacidad inversora. Encaramos años importantes para nuestro plan de inversiones, encaramos la recta final de tramitaciones complejas en estos años que tenemos en el futuro más a corto plazo y evidentemente podremos acometer esas inversiones también porque tenemos este fondo de maniobra y porque tenemos una solvencia como entidad que nos hace poder planificar inversiones importantes. Y esta diapositiva del periodo medio de cobro, que es cuando tardan en pagarnos los clientes, yo creo que es muy significativa. Es muy significativa porque, de alguna manera, explicando esta diapositiva, se explica cuál ha sido el objetivo, cuál ha sido la intención de la Autoridad Portuaria de Castellón en este complejo 2020. Evidentemente, el dato es que sube a 76 días a niveles de la anterior crisis o incluso algo peores, como pueden ver a principio de la década. Pero es que detrás del número hay una explicación. Aquí nos podríamos haber planteado a mantener el periodo medio de cobro similar a los últimos 4 años. Pero eso hubiera supuesto, de alguna manera, ahogar a nuestros clientes. Entonces, por encima del número, por encima del valor cuantitativo, lo que nos preocupamos era por momentos complicados, como fueron el segundo, el tercer trimestre, incluso el tercer trimestre del año, que ya fue algo mejor, estar al lado y hacer medidas para ayudar a nuestros clientes, a nuestras empresas. Es por eso que este dato viene arrastrado, sobre todo, por aplazamientos de cobro por valor de 2.719.000 euros. Aplazamientos de cobro que se hicieron además en condiciones especiales, sin pedir garantías, sin costes financieros para los clientes. Eso es algo que evidentemente perjudica este dato del periodo medio de cobro, pero ha servido para que muchas empresas pues les diéramos de alguna manera ayuda, les diéramos oxígeno en su liquidez. Pero es que además de este dato del aplazamiento de cobro que afecta al periodo medio de cobro, hemos hecho otras medidas que han ido en esta línea para ayudar a nuestros clientes en un año tan complicado. Al fin y al cabo, esa solvencia financiera que hablábamos antes de la autoridad portuaria, si no está al servicio de nuestros clientes, pues queda muy bien en los Excels, en las gráficas, pero no sirve para nada. Y es por eso que otras de las medidas que se hicieron fue que la tasa de actividad no se emitiera hasta final de año, una tasa de actividad con un montante total de alrededor de 2.155.000 euros. Y otra de las cosas es que se adelantaron los pagos al máximo posible. Ya saben ustedes que el periodo, la ley, pues emite el pago hasta los 30 días y en las semanas más duras de la pandemia, en Port Castelló, se estaba pagando semanalmente. Y esos pagos, el adelanto, digamos, de esos pagos ascendió a 5,7 millones de euros. Lo digo porque
Creo que son importantes esas 3 cifras. El aplazamiento de cobro en 2.719.000 euros en condiciones especiales, además. El emitir la tasa de actividad en 2.155.000 euros para final de año. Y los pagos adelantados por valor de 5,7 millones de euros son números que explicitan la voluntad de la autoridad portuaria, la voluntad de Port Castelló de estar al lado de las empresas en un año tan complicado. Y bueno, pasamos al final de la rueda de prensa, al final de la presentación, que son aquellos hitos de 2021 que tienen que ver con el tema presupuestario. Tenemos otros hitos de otro carácter, pero aquí hemos querido poner aquellos que evidentemente influyen más en el tema presupuestario, en el tema económico. El primero, evidentemente, el incremento de la anualidad de inversiones. Ya saben que para 2021 en el presupuesto tenemos 18,5 millones de euros en inversiones, entre los que se encuentran pues, licitaciones de las conexiones ferroviarias internas. Estamos hablando de conexión ferroviaria entre Dársenas, el puente retráctil que ya hemos hablado alguna vez de él, y la conexión ferroviaria en la Dársena Sur. Números redondos, estamos hablando de 20 millones de euros de actuación global y que el hito para este 2021 es tener la licitación de las obras ya en este año. Otro proyecto también muy importante para nosotros es la mejora del muelle transversal exterior. Estamos hablando de en torno a 8.700.000 euros, en el que también nos marcamos como hito licitar las obras para este 2021. El proyecto de la estación intermodal, el montante total en torno a 20 millones de euros, y para este 2021 tenemos previsto tener ya también la redacción del proyecto. Otro de los proyectos que es muy importante por lo que significa, por materia de seguridad y demás, es la red contra incendios de la Dársena Norte, con un montante total de 2 millones de euros y que en este 2021 vamos a licitar la obra. Inversiones en materia de seguridad, como puede ser el cierre, el vallado de la zona de servicio de la Dársena Norte o ampliar y mejorar todo el tema de control de accesos y de cámaras, etcétera, con un montante total de 1,2 millones de euros. También lo vamos de hecho, el vallado lo vamos a cometer en los próximos meses ya y son actuaciones que vamos a cometer en este 2021. No lo hemos puesto aquí porque ya lo hemos contado, porque viene de años anteriores, pero evidentemente la anualidad de inversiones de 2021 también se tiene en cuenta, por ejemplo, finalizar el atraque de líquidos de una actuación global de 4,1 millones de euros, de los cuales alrededor de 2 millones de euros se van a ejecutar en el 2021. Pasamos también otro de los hitos que creo que es muy importante, que es la disminución de las tasas portuarias en este 2021. La bajada de los coeficientes correctores de las tasas del buque y de la mercancía. Estamos hablando de una disminución de en torno al 5% y al 9% respectivamente. Y después la reducción de la tasa de ocupación de las principales terminales de contenedores y de graneles sólidos, con unas reducciones del 10% en el caso de los contenedores y del 5% en el caso de los graneles sólidos. Hay que recordar que la Autoridad Portuaria de Castellón es la tercera autoridad portuaria que más va a bajar las tasas de todo el sistema. Pero es que además de bajar las tasas, lo que hacemos es mejorar los servicios. Evidentemente, ganamos en competitividad con la ejecución de inversiones, pero mejoramos los servicios incrementando nuestra partida de gastos con la mejora del mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. Estamos hablando de en torno a 200.000 euros anuales en un plan de mantenimiento que va de la mano, evidentemente, de toda la comunidad portuaria, que nos lo piden y que creemos que es muy interesante, más allá de la cantidad. Y después el incremento de la partida de sueldos y salarios. Y aquí está apoyado en dos patas. Por una parte, la actualización de los salarios actuales y por otra parte tenemos previsto sacar
en este 2021 11 plazas, 11 ofertas públicas de empleo, de las cuales, por ejemplo, sacadas, y eso va a servir, entre otras cosas, para dar un mejor servicio como autoridad portuaria. Y bueno, creo que teníamos que acabar también siendo honestos y explicando cuál es la previsión de tráfico que tenemos para el 2021. Es una previsión que, evidentemente, como se hace todos los años, y coge más sentido en un año que ha heredado la incertidumbre del año 2020, pues la previsión de tráfico total es superar las 19 toneladas y media, como podéis ver ahí, 19 toneladas, 661.479 toneladas, que eso supondría en torno a un 6% de crecimiento en tráfico total respecto del 2020. En definitiva, para cerrar un poco y ya os dejamos si queréis preguntar alguna cosa. Es evidente que los resultados, tanto de tráfico como de balance económico, no son los del año pasado, no pueden ser los del año pasado, con el 2000, o sea, los del 19 con el 2020 que hemos tenido, pero es un buen resultado que ha demostrado la solidez de la autoridad portuaria. El resumen, digamos, podría ser los ingredientes de todo este año, de toda esto, podría ser que se ha disminuido evidentemente el resultado, es una evidencia que habéis podido ver, pero eso no ha sido un problema para ayudar a la tesorería de nuestros clientes, no ha sido un problema tampoco para reducir las tasas para el 2021, no es un problema tampoco para mejorar los servicios, para aumentar las inversiones, para al fin y al cabo intentar que el puerto de Castellón sea más competitivo y sea más atractivo para nuestros clientes. Hemos aguantado, creo sinceramente que bien, el 2020. No cerramos el año en negativo, como habéis podido ver, ni de cerca, es decir, el resultado ha sido bastante bueno. Y además, por encima de la media del sistema y además al lado de nuestros clientes y encarando el futuro, pues con unas previsiones de crecimiento, yo creo que razonables y sostenibles, y con unas previsiones de inversiones y de gasto que van a servir para ser un puerto cada vez más competitivo. Dejamos de compartir, así os vemos a todos, y si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Hola, buenos días. ¿Se oye? Sí. Sí. Hola, buenos días. Soy Raúl, de Raúl Tárrega, de Diario del Puerto. Quería preguntar, presidente, si se ha cuantificado desde la autoridad portuaria la bajada de las tasas portuarias, porque ha estado porcentajes, pero no ha dado cifras. No sé si las cifras las tiene, las puede dar. ¿Te refieres a las tasas de buque? Sí, buque. Las de ocupación. Sí. Buque un 5%, creo que ha dicho mercancía un 9% y ocupación en contenedores un 10% y en granos sólidos un 5%, si no he tomado mal una nota. Así. Quería saber si tienen cifras absolutas. Bueno, la bajada prevista es una bajada en los coeficientes que realmente, con el incremento de tráfico que esperamos en este ejercicio, no va a lanzar unas cifras totales negativas en comparación al ejercicio anterior en cuanto a la recaudación total de la tasa del buque y de la tasa de la mercancía, sino que se van a compensar la bajada de los tipos con el incremento del tráfico. Sí, presidente. Sí. Sí, buenos días. Soy Antonio Martínez, del periódico Transporte 21. Me gustaría saber si han tenido alguna conversación reciente con MSC para que restituya en parte los volúmenes que manejaba esta naviera en Castellón, y si les consta que APM Terminals tiene entre manos alguna otra iniciativa para traer algún otro servicio regular a Castellón. Nosotros, bueno, gracias por la pregunta. Nosotros desde la autoridad portuaria lo que estamos trabajando, como habéis podido ver, es para ser lo más competitivo posibles
para que tanto APM como MSC como cualquier otra naviera nos pueda elegir. Es evidente que todas las empresas, yo creo de todos los puertos, trabajan para poder captar tráficos y esa pregunta de si APM está, no nos toca a nosotros contestarla. Lo que sí que puedo decir es que nosotros seguimos trabajando para ser lo más atractivos posibles, para ser lo más competitivos posibles, porque es la única manera de recuperar tráficos que hayamos perdido, como es el caso de MSC, o de ganar otros nuevos que puedan aparecer. Conversaciones tenemos en todas las direcciones siempre, en ese sentido. Hola, no sé si quiere preguntar a alguien. Soy Ramón Olivares, sí, de Castillo en Plaza. ¿Me oís? Sí, Ramón, sí. Vale, perdón. Teniendo en cuenta o con la incertidumbre sobre la que acaba de preguntar el compañero, sobre el retorno de ese tipo de tráficos, supongo que desde el sector azulejero les habrá mostrado la preocupación acerca de recuperar este tráfico de mercancía general y, bueno, en las previsiones consideran que van a crecer un 6% para este año. ¿En qué basan esa previsión de crecimiento? ¿En qué creen que va a seguir creciendo el puerto? Sí. Gracias, Ramón. Te contesta la directora. Sí, realmente tenemos que tener en cuenta que en este ejercicio hemos bajado un 10,5%. Por tanto, la recuperación esperada para el 2021 es evidentemente parcialmente, no evidentemente totalmente, sino parcialmente el incremento del tráfico de contenedores, pero también la recuperación de granel líquido y granel sólido, parte de la recuperación que hemos perdido a lo largo del 2020. Hola, buenos días. Buenas. Buenos días. Sí. Hola, soy Juan Carlos Parado del Mercantil. Tenía dos preguntas. Primera, si me podrían dar un calendario del plan ferroviario que tiene el puerto de Castellón, tanto de la conexión de las dos dársenas como el acceso sur, como la estación intermodal, y los plazos que manejan para estas infraestructuras para poder estar en marcha. Sí, como ya comentaba el presidente en el resumen de hitos para el 2021, la conexión entre dársenas, que son dos actuaciones principales, el puente y el desarrollo de la dársena sur, la previsión es la licitación de esas dos actuaciones que suben a un montante de algo menos de 20 millones de euros para este ejercicio. Una vez se liciten, la ejecución será de aproximadamente 2 años o un poco más. Después tenemos también el hito en 2021 de la estación intermodal, del proyecto de la estación intermodal, que licitaremos este año, se redactará a lo largo de este ejercicio para después elevarse a la comisión mixta y que sea la comisión mixta también la que nos aporte diferentes puntos de vista de las diferentes entidades que hay en la misma, ¿no? Para poder validarlo. Y por otro lado, el acceso ferroviario sur, se están finalizando los proyectos constructivos de la mano de Adif y a lo largo de este año esperamos poder tener el convenio del acuerdo y después de eso iniciar toda la tramitación administrativa para las aprobaciones de los proyectos. De acuerdo, pero no tienen un calendario, o sea, ¿en qué año podría estar listo esto, tanto la estación intermodal como el acceso ferroviario? Los que me conocen un poco ya saben que a mí hablar de plazos no me gusta y cuando son tramitaciones tan complejas, pues es que sería no sería honesto por nuestra parte tampoco. Nosotros sí que nos vamos marcando hitos a corto plazo, que son los que acaba de comentar la directora, licitar obras, tener finalizada la redacción de proyecto por otra parte, licitar obras en cuanto a
conexión ferroviaria interna, tener redacción de proyecto en cuanto a estación intermodal y poder avanzar y tener el convenio en cuanto a acceso ferroviario. Aquello de partido a partido, pues nosotros lo mismo, vamos pasito a pasito y cuanto antes tengamos esos pasos, pues seguiremos pudiendo. No tengáis ningún tipo de duda que cuando tengamos os lo contaremos para avanzar en ese calendario. De acuerdo. Y la segunda pregunta es sobre las terminales de graneles y las inversiones que tienen, bueno, previstas y en marcha. Quería saber cuándo estarán concluidas, pues, tanto las obras del muelle, la ampliación del muelle de Portsur, como las obras de terminal marítima de Grao y Noatum para el tema de graneles sólidos. Actualmente están las 3 empresas instaladoras están a la espera de recibir los permisos para iniciar las obras. Evidentemente, hasta que no tengan los permisos por parte de las administraciones correspondientes, pues no podrán iniciarla. De acuerdo, muchas gracias. A ti, Juan Carlos. ¿Alguna cuestión? Sí, buenos días. Soy Berta Ribes, del Mundo de Castellón. Buenas, Berta. Buenas. Bueno, mi pregunta va dirigida en torno a todas las medidas para dar oxígeno a las empresas que se adoptaron el año pasado. Y era para saber si durante este 2021 siguen en marcha esas medidas, tanto el aplazamiento de cobros como el adelanto de pagos. ¿Siguen todavía en marcha? ¿Se están aplicando? Gracias. No. De momento no. Evidentemente, si vemos que existe la necesidad, que volvemos a entrar en un momento como se entró en el segundo trimestre del año pasado, pues valoraremos lo que tengamos que hacer, pero de momento lo que nos llega es que tampoco es necesario ahora en este 2021 recuperar esas medidas. Bueno, aún así sí que es cierto que tienen en disposición los aplazamientos que están regulados por la Ley General Tributaria, y ahí, evidentemente, si hay solicitud por parte de algún interesado, pues la autoridad portuaria, por supuesto, estaría dispuesta a tramitar ese aplazamiento, pero en las condiciones que vienen estipuladas en la ley y no con las excepcionalidades que hubieron fijadas en el Real Decreto, porque el Real Decreto salió con una fecha de vencimiento y bueno, y en un principio... Nada más de lo ordinario, evidentemente. Exactamente. Bueno. ¿Alguna pregunta? Hola, Ramón Olivares, una Travega. Buenas. Buenas. Vinculado a todo el tema infraestructura, sobre todo la conexión ferroviaria y demás, se plantea una zona de actividades logísticas vinculada al puerto, para la cual ahora mismo está pendiente, entre otras cosas, del plan de acción territorial de la Generalitat Valenciana, de la Consellería de Obras Públicas en concreto. En esta zona de actividades logísticas se reduce ligeramente o sensiblemente el suelo, y ustedes han dicho que iban a presentar alegaciones para tratar de que incrementase ese suelo. No sé si tienen un cálculo de cuánto tiempo o durante qué periodo de tiempo les serviría o les daría uso al crecimiento que prevén de actividades vinculadas al puerto de Castellón, el espacio que prevé la Consellería, y si en base a ello presentan las alegaciones para aumentar en no sé cuánto espacio el de la zona de actividades. Gracias, Ramón. Nosotros lo que sí que tenemos es el espacio que haría falta. Además, es un estudio que se hizo desde la autoridad portuaria hace un par de años, 2018, que ya 3 años, en el que fija que son alrededor de 325 hectáreas de suelo logístico que se necesitan nuevas alrededor del puerto de Castellón. Y es un estudio que está hecho en base a otras zonas logísticas, en base a tráficos de otros puertos cercanos y o similares al nuestro y demás. En cuanto a los tiempos de ocupación, digamos, que es un poco la pregunta que dices, yo creo que al final estas zonas logísticas tampoco se ocupan de una manera lineal. Entonces,
Lo que tenemos que tener es el espacio suficiente, que son esos 300, alrededor de esas 325 hectáreas, porque, y tenemos buena muestra de ello en todo el territorio, tanto el más cercano como más alejados, en el que no es que de momento vayas ocupando 100 hectáreas y después 100 más, y después 50, y después 25, y después 25 más, sino que hay implantaciones que pueden ser tractor y que en un momento dado se puedan ocupar absolutamente todas. Lo que es evidente es que el área metropolitana de Castellón, toda la provincia, todo el territorio tiene una oportunidad con una ubicación única como es esta para tener una zona logística que esté al final al servicio de nuestros sectores productivos, teniendo el puerto, teniendo la estación intermodal y teniendo esos ferroviarios que nos conecten con el corredor mediterráneo de una manera eficiente y efectiva. Y ahí lo que pedimos es que el PAD tenga en cuenta eso. Somos conscientes de que el PAD tampoco puede clasificar suelo, pero lo que sí que puede hacer es poner las bases para que después, con el instrumento urbanístico que sea necesario, se pueda ampliar ese suelo logístico, porque creemos que es una oportunidad para toda la provincia, no únicamente para el puerto de Castellón. Hay que recordar que el estudio de demanda de la estación intermodal habla que todo el trabajo, digamos, o toda la estación intermodal, solo un 40% será, digamos, derivado del tráfico portuario, lo que significa que habrá un 60% de uso de estación intermodal que tendrá que ver con tráfico no portuario. Y eso significa que necesitamos al lado también una logística para que funcione y para sacar provecho de infraestructuras productivas como es esta. Perdón porque de memoria se me escaparán las cifras, pero tú has dicho que 325 hectáreas necesita el puerto de Castellón. Supongo que eso es una necesidad inmediata o a corto plazo. Y no recuerdo el suelo logístico que prevé el PAD en la zona. El Plan General de Castellón prevé en torno a 180-190 hectáreas. Ese dato es el que... Nosotros hablamos de la zona logística, ¿eh? Creemos que teniendo en cuenta la actividad de estación intermodal, teniendo en cuenta de la conexión ferroviaria, teniendo en cuenta los tráficos del puerto, esa zona, lo suyo sería que tuviera alrededor de 325 hectáreas. Y actualmente el Plan General de Castellón prevé en torno a 180-190. Y esta cifra la reduce además el PAD, esas 325 hectáreas que necesita el puerto de Castellón, ¿a qué plazo vista? Porque supongo, es lo que les estaba preguntando, ¿no? Supongo que no se necesitará en 2 años, ni en 5. No sé, esa previsión de crecimiento, ¿hasta cuándo abarca? Al final estamos hablando de infraestructuras, estamos hablando de gestiones urbanísticas que hechos en otros lugares, incluso en el propio Castellón, demuestran que si no estamos preparados para ello, después ya llegaremos tarde, nos atropellará la demanda, por decirlo de alguna manera. Actualmente, de esas 325, no hay nada. Entonces, hay que empezar por gestionar lo que ya está, o lo que el Plan General de Castellón ya prevé. El PAD no puede clasificar nada, pero sí que puede poner las bases para que en un futuro tanto el Ayuntamiento de Castellón como el Ayuntamiento de Almazora, que también se ha posicionado al respecto, como la Generalitat incluso, puedan ampliar esa zona logística, pueden empezar a gestionar para ampliar la zona logística. ¿Tiempos de cuánto se necesita? Pues es evidente que en el momento que empieza a aparecer el ferrocarril, esa demanda va a ser todavía más grande. Y los tiempos de los trámites urbanísticos sabemos que son complejos y que son largos. Cuanto antes nos pongamos a ello, menos posibilidades de que nos pillen todo lo tendremos. Perfecto, gracias. Gracias, Ramón. Buenos días, presidente. Buenas, Esperanza. Vale. Entiendo que la DATE se ha tenido que asumir tal como estaba, lo que significa que inicialmente se ha perdido esa zona logística que estaba reservada y ahora la alternativa sería pasar por el PAD para luego poder solicitar una modificación de plan general.
A ver, nosotros como autoridad portuaria no somos, no tenemos competencias en la ordenación del territorio. Lo que sí que decimos es que como, digamos, nodo de creación de actividad económica podemos poner nuestros conocimientos de qué superficie se necesita. En cuanto a los trámites que se deban hacer o no se deban hacer, tendrá que preguntar a las administraciones que tengan competencia en planificación urbanística y en cuanto a gestión del suelo. Nosotros lo que sí que podemos decir en este sentido, y así lo hemos manifestado en varias ocasiones, es que creemos y lo demostramos en los estudios que tenemos, que para que fuera una zona logística atractiva y que diera respuesta a lo que necesitamos, a lo que necesita el territorio, no solo el puerto de Castellón, tendría que estar en torno a los 325 hectáreas. Pero nosotros, ¿cómo se debe conseguir? ¿Cómo no se debe conseguir? Eso no es nuestra competencia, Esperanza. Tengo entendido que también había afectado una zona norte del puerto, ¿no? En la DATE del Plan General. En la parte norte del puerto, una pequeña parcela. No sé a qué te refieres, Esperanza. Vale, gracias. Vale. No tenemos constancia de eso, por lo menos. ¿Alguna cuestión más? Por el chat tampoco tenemos nada. No. Pues, bueno, muchas gracias a todos. Espero que estéis todos bien y a cuidarse, que es lo más importante ahora mismo. No, Elena nos... Elena. Si activas el micro, Elena. Ahora. Que hay una pregunta en el chat. Ah, vale. ¿Ve probable que este año se active ruta USA? Bueno, es un reto que para dentro de un mismo año es complicado. Pero volvemos a lo de antes. Nosotros sabemos que el sector cerámico está abierto una línea importante está ganando mucho peso en Estados Unidos, y nosotros como puerto que somos, puerto cerámico, pues vamos a intentar el responder a sus demandas. Es evidente que no es fácil, es evidente que es muy complicado, pero ya sea este año, el que viene, el siguiente, vamos a intentar abrir todas las vías de negociación, todas las vías comerciales para, sobre todo, responder a las demandas de nuestros sectores y, evidentemente, al sector cerámico, que es importantísimo para nosotros. Ahora sí, pues muchas gracias a todos. Un placer. Un saludo. Un saludo.